Me da mucho gusto saludarlos aquí en su espacio en Medizona, nuestro foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Eduardo Luna, médico especialista en ginecología. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Moni, por la invitación. Y platícanos un poquito de tu currículum. Bueno, yo soy médico cirujano, egresé del Tecnológico de Monterrey, en Campus Monterrey. Después realicé la especialidad en ginecología, ¿no? En ginecología y obstetricia, 4 años en la Secretaría de Salud del Estado de México, en la Universidad Autónoma del Estado de México. Después de eso, realicé un posgrado de alta especialidad de cirugía de mínima invasión en ginecología en el Hospital Español, avalado por la Universidad de La Salle. Y posterior a eso, pues inicié mi carrera en el trabajo en el Hospital Militar de Especialidades de la Mujer. Ahí fue donde yo realicé mi curva de aprendizaje de cirugía laparoscópica. Estuve ahí trabajando 3 años y medio, ¿no? Fui encargado de quirófano en conjunto con uno de mis colegas, el doctor Amaury. Empezamos a hacer un equipo de trabajo importante. Me interesé mucho en endometriosis y realicé un posgrado, una certificación de calificación agregada en Argentina, un tratamiento médico de endometriosis. Y posterior a eso, pues estuve trabajando para lograr el objetivo de llegar a hacer endometriosis con el doctor Marcello Ceccaroni en Italia. Me fui en 2021, una estancia corta, luego en 2022, una estancia más larga. Posterior a eso, realicé un diplomado en dolor pélvico crónico, avalado por la International Pelvic Pain Society en Colombia. A su vez hice entrenamiento para mapeo de endometriosis en Colombia, que fue donde hice la práctica. Yo ya tenía pues bases cuando me fui a Italia de ultrasonido, pero acá fue donde hicimos la práctica, ¿no? Y últimamente realicé un posgrado en ultrasonido en España, ¿no? Entonces básicamente me he dedicado a el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de la paciente con endometriosis y dolor pélvico crónico. Qué interesante, la verdad es que tu currículum, un poquito impresionante. Muchas gracias. Pero qué bueno que estás tocando este tema. Fíjate que entré a los datos duros de la Secretaría de Salud y justo arroja que 10 de cada 10 mujeres, una tiene endometriosis. Esto se me hizo altísimo. Y lo que te quería preguntar, ¿qué es la endometriosis? Ok, mira, la endometriosis es una enfermedad crónica, ¿no? Que no tiene cura. Es algo muy importante que tenemos que recalcar. Está caracterizada por presencia de lesiones similares al tejido que está dentro del útero, que se llama endometrio, ¿no? Y tiene diferentes formas de presentación. Puede ser superficial, puede ser ovárica o puede ser profunda, que invade la muscular de diferentes órganos. No hay una causa específica del por qué sucede la endometriosis. Existen diferentes teorías, como su nombre lo dice, son teorías. No han logrado explicar todos los fenotipos de las pacientes con endometriosis. Hace algunos años se creía que la menstruación retrógrada, cuando el tejido menstrual, ¿no?, sale por el cérvix y la vagina, también había una regresión hacia las trompas y se creía que ese tejido se implantaba en los ovarios, en la vejiga, etcétera, ¿no? Sin embargo, años después se dieron cuenta que 9 de cada 10 pacientes tienen menstruación retrógrada. Entonces, si la incidencia es de 1 de cada 10, ¿por qué si 9 de cada 10 menstruan retrógradamente, solo 1 de cada 10 tiene endometriosis, ¿no? Entonces, esta teoría no es como que se descarte por completo, pero tiene como ciertas cosas que le faltan, ¿no? O sea, y se han estudiado teorías inmunológicas, epigenéticas, inflamatorias, ¿no? En las cuales nos ayudan a explicar el por qué puede que esta teoría tenga parte en la que también haya una invasión de ese tejido hacia el ovario, etcétera, o que tengamos otra teoría que es la que habla de que ese tejido se genera, nace y crece dentro del ovario, dentro del intestino, y esto explicaría, por ejemplo, los casos raros que platicábamos, por ejemplo, en cerebro, en pulmón, que no tienen nada que ver con la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esta es la definición de endometriosis. ¿Se puede decir que es una enfermedad que se puede heredar?
Existe cierta asociación en cuanto a heredo familiar, ¿no? Pero debemos de verla como una enfermedad multifactorial, ¿no? O sea, es uno de los factores hereditarios. Hay que sospechar en la paciente que la mamá o la prima, la hermana tiene endometriosis. Hay que hacer búsqueda intencionada en los congéneres, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la Los endometriosis? principales son dolor durante la menstruación. Ese es nuestro red flag primario, ¿no? O sea, la paciente que tiene una menstruación muy dolorosa, que es incapacitante, ¿no? La niña o la adolescente no va a la escuela o falta al trabajo por el dolor, ¿no? Ese es como el primer red flag. Existen muchos otros que son menos específicos, como infertilidad, por ejemplo. Esto sucede en la paciente que pues, es asintomática, no tiene dolor o que normalizó el dolor y que llega a la edad en la que está buscando un embarazo y no lo logra. Dentro de su protocolo de estudio, los biólogos de la reproducción piden ultrasonidos, resonancias, etcétera, y entonces es cuando diagnostican la endometriosis. Su infertilidad es el segundo punto a tocar, que la paciente que tiene infertilidad, la literatura nos habla que entre el 30 y el 50% de las pacientes que tienen infertilidad, una de las causas va a ser endometriosis. Algunos otros síntomas más vagos que pudieran ser, por ejemplo, dolor al orinar cuando está menstruando, dolor al defecar cuando está menstruando, ya mucho más grave, sangrado por orina o sangrado por recto cuando están menstruando, ¿no? Son síntomas de alarma que tenemos que poner mucha atención. ¿Esta enfermedad también es asintomática para algunas pacientes? Existe un 20% de las pacientes que pueden cursar asintomáticas y justo son las pacientes que te contaba que llegan con el biólogo de la reproducción, 35, 38 años, que nunca tuvieron dolor, pero no se pueden embarazar y la enfermedad pues continuó su curso natural. En esta parte es muy importante recalcar que la gravedad de la enfermedad no tiene una correlación con la gravedad de los síntomas. Podemos tener una paciente con un nódulo pequeñito en el ligamento uterosacro y que tenga un dolor exquisito, es una cosa impresionante, o tener una paciente con endometriomas bilaterales y una pelvis congelada y que no tenga síntomas. Entonces, por eso es muy importante hacer una evaluación pronta, ¿no? Y hacer una referencia oportuna al médico que está capacitado en esta área. Y justo ahorita que estás hablando, también estaba viendo que hay, que pueden pasar entre 7 y 12 años para que puedan detectar la endometriosis en ciertas mujeres. Sí, la literatura nos habla incluso entre 5 y 7 médicos que pueden pasar las mujeres viendo a diferentes especialistas para llegar a un diagnóstico correcto de endometriosis. Y esto sucede porque desafortunadamente el dolor se normaliza, ¿no? Es una enfermedad que pues es silenciada, ¿no? O sea, que no estamos generando como una difusión importante para que las pacientes tengan un conocimiento de que el dolor durante la menstruación no es normal, ¿no? La paciente pues le dice a sus familiares, tengo dolor, etcétera, y muchas veces es como, pues bueno, es normal y... Como dices, se normaliza. Exacto, y entonces eso retrasa que la paciente vaya con el médico. Y desafortunadamente muchas veces las pacientes que van con un médico, un facultativo, sea un médico general o un ginecólogo, pues muchas veces el médico no tiene como esa sensibilización hacia la enfermedad y también la minimiza. Entonces le dice, no, pues tómate tal cosa y se te va a quitar. Y entonces la paciente pasa un año o dos con esos tratamientos, empeora y va con otro y inician tratamientos sin hacer un diagnóstico de endometriosis. Y esa es solo la punta del iceberg, porque si nosotros solamente hacemos el diagnóstico de la endometriosis, hay un camino muy largo en cuanto a tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué quieres platicar primero? ¿Cuál sería el diagnóstico? Sí. O bueno, si quieres dime el diagnóstico y luego hablamos de cuáles son también los tratamientos. Sí, claro. ¿Te parece? El diagnóstico, primero lo que tenemos que hacer es una sospecha clínica, ¿no? La paciente que llega con dolor y que te dice que es incapacitante, ¿no? Que está faltando al trabajo, etcétera, algunos síntomas gastrointestinales, se asocia mucho a otras cosas, ¿no? Como síndrome de fatiga crónica, ¿no? Depresión, etcétera. Entonces hay que hacer una evaluación muy cuidadosa de la paciente para sospechar endometriosis, ¿no? Una vez que hacemos una sospecha de endometriosis, tenemos que hacer un diagnóstico por imagen, que se puede hacer por ultrasonido, se llama mapeo de endometriosis o ecografía ginecológica de segundo nivel, en la cual se hace una evaluación de diferentes áreas, vejiga, intestino, útero, ovarios, ¿no? Apéndice,
incluso diafragma, y se hace una sistematización de estos puntos para que nosotros podamos dar un diagnóstico. Nosotros en medicina hablamos de sensibilidad y especificidad para hablar que una prueba es útil, ¿no?, para el diagnóstico de una enfermedad, y el ultrasonido junto con la resonancia tienen sensibilidad y especificidad lo suficientemente altas como para ya no hacer laparoscopías diagnósticas, porque esto también es algo que me gustaría platicarte, que es muy importante. Hace muchos años el diagnóstico de oro, el gold standard, era hacer una laparoscopía diagnóstica para entrar y tomar un fragmento del tejido, mandarlo al patólogo y decir que tenías endometriosis. Pero esto genera dos problemas. Uno, que cuando tú operas una paciente para una laparoscopía diagnóstica, no sabes en realidad qué tan grave es el caso, ¿no? Y puedes encontrarte con un nódulo en el intestino, y como ginecólogos la mayoría no tenemos un entrenamiento en cirugía intestinal, ¿no? Y obviamente no entras con el equipo multidisciplinario. Entonces eso genera el primer problema, que se hace una cirugía incompleta, ¿no? Y condenas a la paciente a una segunda cirugía. Porque obviamente no pudiste resolver en el primera instancia, y pues hay que hacer una segunda cirugía con las comorbilidades que eso agrega, anestésicos, etcétera, ¿no? Entonces la laparoscopía diagnóstica desde el 2022, la Sociedad Europea de Reproducción nos dice que ya no debe de utilizarse como método diagnóstico para la paciente con endometriosis, ¿no? La resonancia magnética o el mapeo de ultrasonido son suficientes para iniciar un tratamiento. Pero como te contaba, siempre es fundamental tener un mapeo, sea de reso o de ultra, para tener una base, cómo está la paciente, y de ahí plantear en base a los deseos, las perspectivas y las ideas de la paciente, cuáles son los objetivos que ella tiene, para que nosotros podamos dar un tratamiento ya sea médico o quirúrgico. Y bueno, en cuestión de cirugía, ¿cómo es la cirugía? La cirugía es el último paso que nosotros indicamos en una paciente, ¿no? Se reserva para pacientes específicamente que tienen un nódulo en intestino, en el recto, ¿no?, el intestino grueso, que invada más del 50% de la luz, ¿no? O sea, que esté haciendo una estenosis, una oclusión de ese intestino, o que tengamos una invasión al uréter, que es la estructura que va del riñón a la vejiga y que lleva la orina a través del abdomen, y que éste esté comprimido y que esté generando hidronefrosis, una inflamación del riñón, y esto puede generar pues una pérdida del órgano, ¿no? Son las dos indicaciones como muy precisas para cirugía, sin importar el tiempo o edad de la paciente, que se tienen que hacer, ¿no? Hablando en términos generales, la cirugía va a depender de qué es lo que se necesite hacer, ¿no? Si la paciente tiene un nódulo en vejiga, un nódulo en el intestino, un nódulo en parametrio, un nódulo en el diafragma, etcétera, es muy importante que nosotros tengamos un equipo multidisciplinario, o sea, un especialista en cada una de las áreas, para que podamos resolver con la mayor seguridad en la paciente, ¿no? Y esto es lo que actualmente en el mundo se está haciendo, que tengamos equipos multidisciplinarios para el tratamiento de la endometriosis. ¿Y cuáles son los tratamientos? Tratamiento médico, como te contaba, es el primer paso que nosotros debemos de realizar. El tratamiento médico está basado, la guía de la EFRE nos pone a los analgésicos con combinación de anticonceptivos combinados, ya sea orales, transdérmicos, inyectados o solo progestinas. Entonces, estos tratamientos van enfocados a disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad, ¿vale? Los tenemos que ver como supresores más que citorreductivos. O sea, no van a eliminar la enfermedad, sino nos van a ayudar a que la paciente llegue al momento ideal para hacer una cirugía. Porque la literatura nos habla de que una cirugía para una paciente con infertilidad, solo la primera cirugía tiene un lapso de 1 año para mejorar su pronóstico reproductivo. Solo en la primera, no en la 2, no en la 3, no en la 4. Y la mayoría de las pacientes que llegan con médicos que no tienen esta formación en endometriosis, lo primero que hacen es operar a la paciente. Entonces es muy importante hacer una evaluación correcta de la paciente para indicar una cirugía. Y el tratamiento médico, por supuesto que tiene efectos secundarios, ¿no?, como cualquier otro medicamento, pero se tiene que evaluar clínicamente con los criterios de elegibilidad de la OMS, que ya está bien descrito, la Organización Mundial de la Salud, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para uso de progestinas o de anticonceptivos combinados orales. ¿Cuál es la importancia del endometrio en la fertilidad femenina y cómo se preserva y se restaura? Ok, creo que ahí es la importancia de la endometriosis, ¿cierto? Sí.
La paciente con endometriosis tiene una disminución de la fertilidad por diversas causas. Una de ellas es cuando tenemos un endometrioma, ¿no? Que es pues una de las presentaciones de la enfermedad, en la cual este tejido parecido o similar al endometrio está dentro del ovario y hay una reducción de los folículos que tiene este ovario, ¿no? Que son las células que se ocupan para reproducción, ¿no? Estos ovocitos tienen una mala calidad y hay una disminución de su reserva por inflamación crónica que genera la enfermedad. Número 2, en el endometrio hay una receptividad endometrial baja, que es la capacidad para que el embarazo se adhiera a esta área y pueda lograrse el embarazo. Cuando nosotros tenemos una paciente con 18 o 19 años que tiene un endometrioma, siempre hay que ofrecer una criopreservación de ovocitos, ¿no? Si es una paciente más grande que tiene una pareja estable, se puede ofrecer una criopreservación de embriones. Y en esta área nosotros siempre enviamos una referencia a biología de la reproducción, que son los encargados de hacer estos procedimientos para que la paciente pueda preservar esta fertilidad. Actualmente, pues las mujeres quieren embarazarse mucho más grandes, 35 años, 40, ¿no? Una vez que terminan los posgrados, etcétera. Y para poderles dar esta oportunidad, nosotros tenemos que hacer esta criopreservación. De otra forma, cuando lleguemos a esa edad, va a ser muy complejo. ¿Qué opciones de tratamiento médico en la actualidad y cuáles serían los principales tratamientos? Como te contaba, son los tratamientos no hormonales y los tratamientos hormonales. La EFRE, que es la Sociedad Europea, nos pone en primer rublo los anticonceptivos combinados y las progestinas, primera línea. Segunda línea, los agonistas o antagonistas de GnRH, ¿no? Y tercera línea, los inhibidores de la aromatasa. Esos son los tres grandes rublos que tenemos. Las progestinas se prefieren en pacientes que tienen alguna contraindicación para poder tomar estrógenos, ¿no? Y los anticonceptivos combinados se utilizan en las pacientes más jóvenes para disminuir el riesgo de pues, una disminución de la densidad mineral ósea, el sangrado intermenstrual, porque las pacientes que toman progestinas o que se aplican progestinas tienen spotting, que es manchado intermenstrual todos los días durante meses, y eso obviamente es muy incómodo. Y lo que buscamos es que la paciente tenga adherencia al tratamiento, ¿no? Porque, como te contaba, es una enfermedad crónica y va a tener que tomar estos medicamentos por mucho tiempo, esperando que las lesiones no crezcan, ¿no? Que sería como el objetivo del tratamiento. Y se supone que ya cuando llega la menopausia es cuando se acaba esta enfermedad. No, eso también es un mito. La menopausia no cura la endometriosis. Como te contaba, es una enfermedad crónica que no tiene cura. La enfermedad es una enfermedad que es estrógeno dependiente y los ovarios producen estrógeno, ¿vale? Entonces, al producirse el estrógeno en el ovario, en la paciente que está menstruando antes de que llegue a la menopausia, ¿no? Va a estimular estas lesiones endometriósicas. Sin embargo, el ovario no es el único lugar donde se produce el estrógeno. En el tejido celular subcutáneo, la grasa, ¿no? Se produce una hormona que se llama estrona, que es un estrógeno débil que puede estimular las lesiones de endometriosis. E incluso hay teorías en las que nos habla que la propia endometriosis produce su propio estrógeno. Entonces, incluso llegando a la menopausia, no es una cura o una solución a la enfermedad. Doctor, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para manejar el dolor asociado en la endometriosis, incluyendo el dolor pélvico crónico y la dismenorrea? Ok, mira. Sí. Esta es una pregunta muy importante porque la endometriosis es una causa de dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico se define como la presencia de dolor cíclico o acíclico, ¿no? Que dura más de 3 meses según la nueva clasificación, más de 6 la clasificación previa, pero la endometriosis, como te contaba, es un solo generador de dolor, ¿no? La literatura nos habla que solo el 9% de las pacientes que tienen dolor pélvico crónico tienen un generador. El resto 91 tiene 2, 3, 4 o 5 generadores de dolor. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de una paciente con endometriosis, tiene que ser realizada por un especialista en dolor. Valorar todos los demás generadores, que uno de los más comunes es el síndrome miofascial, la congestión venosa pélvica, cistitis intersticial, síndrome de colon irritable, hernias de disco. Entonces hay que hacer una evaluación muy minuciosa de la paciente con dolor para que veamos
un efecto benéfico en la paciente, porque si yo le doy tratamiento hormonal, como los que platicamos hace rato, a la paciente que tiene endometriosis, pero además tiene síndrome miofacial, el síndrome miofacial no tiene nada que ver con hormonas. Entonces la paciente va a continuar con dolor porque no estoy atacando todos los generadores de dolor, y lo que va a suceder es que vamos a decir que es una falla al tratamiento médico, y entonces esa paciente sería candidata a cirugía porque es falla al tratamiento médico, y lo que buscamos es hacer una sola cirugía, ¿no? En nuestra escuela italiana es one shot surgery, una sola cirugía, idealmente no, 2 en la paciente con infertilidad. Entonces, tomando esto como base, la paciente que tiene endometriosis y que tiene dolor pélvico, la principal modalidad es fisioterapia de piso pélvico, que las mandamos siempre con nuestra fisioterapeuta. Tienen que tener un cambio en los estilos de vida, va a ir con la nutrióloga para tener una dieta antiinflamatoria, ¿no? Alta en zinc, magnesio, omegas, ¿no? Mantener un peso adecuado. Asimismo, los ayudamos con tratamiento hormonal, ¿no? Que dependiendo de la edad, será si es un anticonceptivo combinado o una progestina, y dependiendo de las comorbilidades, ¿no? Si fuma, si tiene obesidad, etcétera. Y buscamos que este tratamiento mejore la calidad de vida de la paciente, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? O sea, que la paciente tenga una vida sexual buena, plena, ¿no? Su vida laboral, su vida social, porque te contaba que también se asocia a depresión. Y en esta área, la paciente que tiene dolor tiene un cambio importante en su ambiente psicológico, ¿no? Y necesitamos apoyo para que no tengamos, pues, secuelas importantes, ¿no? O sea, como la depresión mayor, síndrome de fatiga crónica, etcétera. Entonces, buscamos que sea un enfoque integral para que se ataquen todas estas áreas en la paciente con dolor pélvico crónico. Oiga, doctor, pero usted me dice que esto no se cura. Claro. Entonces, y evidentemente cada persona es diferente, cada cuerpo es diferente, pero un aproximado del tiempo del tratamiento para que, pues, me imagino que no es toda la vida el tratamiento, si no se cura, o cómo se maneja. Cuando yo hablo, sí nosotros vemos a la paciente con un tratamiento o un seguimiento de por vida, porque como no se cura, el seguimiento es todo el tiempo, o sea toda la vida. ¿Cómo van a estar teniendo que tomar? Que tomar pastillas no, pero hacer un seguimiento sí, por supuesto, porque te contaba que, por ejemplo, nosotros damos un tratamiento médico hasta que la paciente desembarazo, por ejemplo, ¿no? Si ya tuvo embarazo, etcétera, hasta que llegue a los 47 años más menos 4 es cuando indicamos una histerectomía radical, si tiene adenomiosis, si se quita lo que tenga invadido, vejiga, intestino, útero, ovarios, paramétrios, diafragma, etcétera, ¿no? Y con esto nosotros logramos una tasa de recurrencia muy baja, ¿no? La literatura nos habla en el centro donde yo me formé en Italia, tienen una tasa de recidiva a 2 años aproximadamente del 0%, ¿no? Esto varía entre el 0 y un 36%, es la última revisión sistemática que ellos hicieron. Y a 5 años puede ser entre un 36 y un 86%. Y esta variabilidad tan grande, porque esto está hablando del mundo, ¿no? Depende, del estado de la enfermedad, la cirugía, quién hizo la cirugía, qué técnica utilizó, y la dosis, tipo y duración del tratamiento médico postoperatorio. Entonces, vamos a mandar un mensaje alentador, porque al plantearlo como una enfermedad crónica que no se cubre, que vamos a tratar de dar medicamento toda la vida, parece muy desalentador, pero no están solas las pacientes. Afortunadamente existimos centros en todo el país, que por lo menos pues hay a las periferias de las grandes ciudades, ¿no? Que nos dedicamos al tratamiento de la paciente. Y este seguimiento se tiene que hacer de por vida, porque como te contaba, si la paciente llega a la menopausia ya no va a producir su ovario estrógeno. Pero si aumenta de peso, que esto es muy común en la menopausia porque su metabolismo disminuye y empieza a tener un aumento del tejido celular graso, se va a producir estrona y entonces la enfermedad se va a reactivar, ¿no? Entonces, por eso es un seguimiento de por vida, no que vaya a tomar medicamento toda la vida, ¿no? Pero sí tenemos que tomarlo como una enfermedad crónica, justo como la diabetes, que pues tiene que tener pues un seguimiento. Hay pacientes que están con diabetes sin medicamento, ¿no? Y están con ejercicio y dieta. Está muy bien. Justo estaba viendo que la dieta es importantísima. Sí, claro, es uno de nuestros pilares importantes. Esto es algo que también tenemos que recordar. Como te contaba, son varios pilares, o sea, como una mesa tiene varias patas, ¿no? Y si una falta, va a fallar el tratamiento. La dieta es importantísima, nosotros la mandamos con nutrióloga, especialista en nutrición, o sea, que tiene una maestría en nutrición clínica, ¿no? Para que, te digo, dé tratamiento con omegas, zinc, ¿no? Dieta antiinflamatoria, libre de gluten, etcétera. Entonces todo esto nos ayuda a que la inflamación sea menor, ¿no?
Doctor, platícanos en qué consisten los procedimientos laparoscópicos y cómo benefician a los pacientes con endometriosis severa. Bueno, esto es algo también muy importante. La endometriosis, según la última guía de Cenetec, que fue publicada en 2023, nos dice que deben de ser tratados por vía laparoscópica, ¿no? Y esto es algo vital, porque antes se hacía solo cirugía abierta, ¿no? Y la cirugía abierta no nos permite hacer procedimientos tan finos como se hace en la laparoscopía. Entonces, todas las pacientes que van a ser operadas de endometriosis deben de ser operadas por laparoscopía y tienen que ser con médicos que están entrenados en procedimientos avanzados, ¿no? O sea, no solo el alta especialidad de láparos que tomé durante un año, sino después todo lo demás que necesitas para poder hacer un tratamiento multivisceral, ¿no? Entonces, es muy importante que siempre recomendemos la laparoscopía cuando se indica una cirugía como vía de abordaje. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico conservador para la miomatosis uterina y cómo se compara con otras intervenciones? Ahí está muy ligado, qué bueno que tocas la parte de miomatosis. La paciente con endometriosis muy comúnmente concurre con adenomiosis y miomatosis uterina, ¿vale? Enfocado a la pregunta que me haces en específico, la paciente que tiene miomatosis uterina, se pueden dar dos opciones: el tratamiento quirúrgico radical, que es quitar el útero, ¿no? Y se reserva para pacientes que ya tuvieron hijos, que ya tuvieron su paridad satisfecha, o el tratamiento conservador, que es realizar la resección de estos miomas por vía laparoscópica o asistida por robot y poder preservar el útero para que la paciente pueda embarazarse. Entonces, esto nosotros lo hacemos siempre por vía laparoscópica. Tenemos casos muy interesantes. El número más grande de miomas que hemos quitado son 32 por vía laparoscópica, ¿no? Muchos de los médicos les pueden plantear que si son más de 3 tiene que ser abierto, pero siempre hay opciones, evaluando cada caso, individualizando, ¿no? Pero la vía laparoscópica es sumamente efectiva en manos expertas. ¿Y cuáles son los tratamientos médicos para el sangrado uterino anormal, en pacientes con endometriosis? Ok, la endometriosis puede generar sangrado uterino anormal cuando se asocia a adenomiosis, ¿vale? O sea, cuando el músculo del útero está infiltrado por tejido endometrial, ¿no? Y esto genera mucho sangrado y mucho dolor. Entonces, el tratamiento médico en general para el sangrado uterino anormal va a buscar que el sangrado tenga una regularidad, el periodo sea regular, los días de sangrado sean menores y el volumen de sangrado sea menor. Y esto se logra con hormonas, con anticonceptivos, ¿no? Sean combinados o de solo progestina. O sea, la eficacia es muy buena. Sí, esto tenemos que evaluarlo, ¿no? Dependiendo de cada paciente y de cada, pues, progestina, porque te cuento que hay 4 generaciones de progestina: primera, segunda, tercera y cuarta generación. Las primeras 2 son androgénicas, o sea, generan acné y etcétera, pues, hacia el androgenismo, y las segundas 2 son antiandrogénicas, ¿no? Entonces, como te contaba, esto viene perfectamente escrito en los criterios de elegibilidad de la OMS, ¿no? O sea, ocupamos progestinas de cuarta generación o tercera generación en paciente joven que no desea el acné, o utilizamos primera generación en pacientes que ya son un poco más grandes y que tienen una disminución de la libido, que buscan que esto aumente, ¿no? El garrito realmente no importa tanto, ¿no? Pero cada una tiene un beneficio y por supuesto que cada paciente tiene que ser evaluada para poder dar un tratamiento como un traje a la medida. ¿Cómo han sido los avances, doctor, en esta enfermedad? Bueno, afortunadamente tenemos varias líneas de investigación en el mundo, ¿no? Incluso ahora tenemos algunas pruebas moleculares que se realizan en saliva, ¿no? Para intentar hacer un tamizaje. Esto se está realizando en Francia. Sin embargo, aún no tenemos una molécula o un medicamento que pueda ser como diagnóstico, como molécula diana, ¿no? O sea, que llegue directamente y destruya la célula, ¿no? Es el objetivo, ¿no? Que se busque, pues, algo que no sea tan invasivo, porque obviamente las cirugías que realizamos son muy complejas, ¿no? Y son cirugías que pueden tener muchas morbilidades, ¿no? Comorbilidades. Entonces es importante que nosotros tengamos a lo mejor un medicamento, una molécula, una inyección, pero de momento no existe. ¿Y qué le parece si tocamos la parte de la cirugía robótica? Okay. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus limitaciones para esta enfermedad? Fíjate que hay algo que tenemos que tomar en cuenta con
este término de la cirugía robótica. El término completo es cirugía laparoscópica asistida por robot. Sigue siendo una vía laparoscópica, solamente que utilizamos un instrumento, que es un robot, que te permite mayor precisión, una visión tridimensional, ¿no? Los movimientos que nosotros hacemos afuera son 3:1, ¿no? Si yo muevo 3 centímetros, el robot se mueve 1 centímetro dentro, tiene unas pincitas muy finas, energía pues muy segura, etcétera, y pues obviamente se ha utilizado en varias partes del mundo para hacer tratamiento de endometriosis, de miomatosis, de cáncer en ginecología con buenos resultados, ¿no? Desafortunadamente actualmente el problema es los costos, ¿no? Que como es una herramienta muy nueva, ¿no? Pues tiene un costo adicional a una laparoscopía convencional, pero por supuesto que tiene beneficios importantes para la paciente, ¿no? En cuanto a su recuperación y dolor. En específico en endometriosis hay artículos que nos hablan que tiene una disminución de los riesgos cuando trabajamos en colon, cuando se hace una disección del recto, una anastomosis o un shaving, hay una disminución del riesgo de fuga, de complicaciones mayores, ¿no? Y pues como te contaba, en endometriosis la primera causa extrapélvica o la primera localización extrapélvica es el tabique rectovaginal y va a ser el intestino el más afectado, ¿no? Aproximadamente en un 11%. ¿Y de limitaciones? Bueno, la limitación es, como te contaba, es el costo, ¿no? Principalmente, ¿no? Al ser una tecnología nueva, la accesibilidad pues no es para todos, ¿no? Esto obviamente incrementa los costos importantemente, pero siempre hay que evaluar riesgo-beneficio, ¿no? En cuanto a costo, ¿no? Si tenemos la oportunidad de utilizarlo, por supuesto que a la paciente le va a ir muy bien. En México, ¿cómo estamos con estas tecnologías? Bueno, afortunadamente ahorita recientemente ha habido una expansión de esto, ¿no? De los robots que en general tenemos. En el país se han comprado muchos más robots este año que anteriormente. Ya tenemos en diferentes complejos robots de última generación. En el hospital donde yo trabajo llegó en enero el Da Vinci XI. Qué buena noticia. Y lo tenemos ahí a disposición. Y doctor, ¿qué recomendaciones para el seguimiento a largo plazo de pacientes tratadas por endometriosis en términos de vigilancia, de recurrencia y efectos adversos? Justamente lo que te contaba, cuando nosotros damos un tratamiento médico debemos de evaluar cuáles son las comorbilidades de la paciente para hacer una vigilancia. Si yo tengo un nódulo en intestino, en ligamento uterosacro y decido dar tratamiento médico porque la paciente pues no está en un momento para iniciar cirugía, etcétera, lo más importante es ver que ese nódulo no crezca, porque a pesar de que la paciente esté asintomática, ese nódulo puede crecer. Y si crece e invade algunas otras estructuras, pues entonces sería una falla al tratamiento médico y habría que indicar cirugía. Entonces el seguimiento siempre será a 3 meses, ¿no? Cuando nosotros iniciamos tratamiento médico y hacer una vigilancia repetida. Normalmente el mapeo de resonancia le indicamos una vez al año y nosotros hacemos el mapeo de ultra cada 3 meses, ¿no? Si la paciente está estable, se puede hacer cada 6 meses. Y lo que platicábamos hace rato de la densidad mineral ósea en pacientes que están cercanas a la posmenopausia y que se inicia tratamiento con una progestina que no está asociada a estrógeno, hay que hacer una vigilancia con densitometría, ¿no? Y hacer evaluaciones de colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿no? O sea, su evaluación general, como cualquier otra paciente que está en tratamiento hormonal. Doctor, en su experiencia, ¿qué es lo más, cómo le puedo llamar, fuerte o cuál es el reto que ha tenido en endometriosis? Bueno, cada paciente es distinta, ¿no? Y cada paciente tiene diferentes áreas en las cuales puedan ser, pues, muy complejas, ¿no? Yo creo que los casos más complicados son aquellos que invaden las raíces nerviosas sacras, ¿no? O sea, que son los nervios que dan función, inervación y sensibilidad al glúteo, la pierna, la vulva, etcétera, ¿no? Y son los casos que son de mayor dificultad para hacer una disección, ¿no? Por supuesto que un tratamiento multivisceral implica un reto quirúrgico para cualquier médico, ¿no? Pero afortunadamente tenemos un equipo multidisciplinario conformado por coloproctólogo, urólogo, ¿no? Gineconcólogo, cirujanos laparoscopistas expertos como yo, que nos permite hacer procedimientos multiviscerales con un índice de seguridad muy alto. ¿Qué nos puede, algo que quiera agregar a todo esto que nos ha dicho, que es mucha información muy importante? Claro, lo más importante creo es que debemos de hacer
conciencia de que el dolor durante la menstruación no es normal. Necesitamos hacer una difusión de esta información para hacer una sospecha de la enfermedad y que la paciente pueda acudir con un médico que esté facultado en endometriosis y poder hacer un diagnóstico temprano. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, podemos evitar muchas de las secuelas, ¿no?, que pudiera generar la enfermedad si no damos tratamiento, ¿no? Entonces creo que esta es la parte más importante, tener información. La información le da poder a la paciente, ¿no?, para poder elegir un centro especializado en endometriosis que pueda darle el tratamiento adecuado para su enfermedad. ¿Qué les podría decir a sus colegas, a los médicos que están apenas empezando a estudiar esta especialidad? ¿Qué Claro. consejos? Bueno, ahí la parte más importante es estudiar anatomía, ¿no? La anatomía es fundamental para nosotros los médicos que nos dedicamos a endometriosis, ¿no? Tener pues obviamente un deseo importante de ayudar a las pacientes, porque esto es algo que nosotros debemos de ver como algo, una visión muy clara, ¿no?, de que el médico tiene que buscar el bien de la paciente, ¿no? Y obviamente pues hay que estudiar, ¿no? O sea, hay que estudiar mucho, es un camino muy largo, ¿no? Y necesitamos más especialistas en endometriosis porque somos muy pocos en el país que trabajamos realmente con un equipo multidisciplinario en pos de las pacientes. Hace un rato estábamos platicando que de los mejores lugares para ir a estudiar esta especialidad puede ser Italia, Brasil o Estados Unidos. Claro. ¿Usted cuál es el que más recomienda? Ahí es difícil que yo te dé una recomendación porque estoy sesgado, por supuesto que yo soy de la escuela italiana, ¿no? Pero creo que el objetivo de todas las escuelas es el mismo, ¿no? Aunque tengamos escuelas distintas y tengo muy buenos amigos y colegas que se han formado en otros lados, en Brasil, en Estados Unidos, el objetivo es el mismo, ¿no? A pesar de que tengamos una escuela distinta, buscamos el bienestar de la paciente, ¿no? Y el equipo multidisciplinario, y seguimos trabajando en conjunto, ¿no?, para el bien de estas pacientes. Entonces, la realidad es que puede ser cualquiera de los centros, ¿no?, siempre y cuando tengamos un entrenamiento formal en endometriosis, que eso es lo más importante. Lo más importante. ¿En dónde te podemos encontrar? Claro que sí, estoy en el Hospital Ángel Lindavista, en el consultorio 115. Pueden seguir mis redes, Dr. Luna Ginecólogo, Facebook, Instagram y mi página web. Doctor, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Medizona. Aprendimos mucho y esperemos que regreses pronto. Claro que sí, un honor. Esto fue Medizona, nuestro foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano y los espero en la próxima.